pesar de la intervención aquí de mi querido amigo el profesor Luis Mayor, que me entregó el título en el aula magna, y creo que se ha graduado hoy de integrante honorario de la Cátedra del Humor. Bueno, a pesar de su intervención, yo quiero decir que a pesar de que han hablado muchos especialistas del caso, los venezolanos nos hemos convertido en oncólogos de tribuna. Todos somos oncólogos, todos tenemos un dato sobre la enfermedad, todos tenemos un amigo que conoce a la persona que le puso la inyección y que vio los resultados, y por lo tanto somos oncólogos de tribuna. Y esto es consecuencia de la falta de transparencia. Si revisamos lo que ha pasado con la salud de los presidentes latinoamericanos en estos últimos años, veremos la diferencia incluso en el caso de Cuba. En el caso de Cuba, en el caso de Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, aún en los momentos de mayor precariedad de su salud, teníamos el dato de un gramma y de una fotografía que indicaba una fecha, un punto de referencia. Y el presidente Fidel Castro, como él mismo decía, que estaba como un toro flaco, pero aparecía en una gráfica. Aquí no tenemos un mensaje de Twitter, aquí no tenemos un mensaje de voz, aquí no tenemos una fotografía, no tenemos un video. Lo que tenemos es puras referencias de lo que nos dicen. A mí no me gusta estar poniendo en duda la palabra de nadie, pero yo me pregunto, ¿cómo es que el presidente de la República puede nombrar al canciller Elías Agua, compañero también de esta universidad, y no puede firmar la carta a la Asamblea Nacional excusándose de poder asistir por razones de salud? ¿Cómo puede hacer ese nombramiento y no puede enviar un mensaje manuscrito? Y yo en esto no quiero apostar al morbo, porque también hay quien apuesta al morbo y busca ir un poco más allá de lo que indica la dignidad de la persona humana, y nosotros somos perfectamente respetuosos de la dignidad de la persona humana. Y en el caso del presidente de la República, esa dignidad humana también existe, pero el tema del secreto tiene sus limitaciones, porque se trata de un tema de interés público. El secreto de la salud presidencial es un asunto que se topa con una pared, que es precisamente el interés público cuando eso comienza a incidir en los asuntos de la vida nacional. Y ahí tenemos un conflicto que resolver entre la ética médica y el derecho de los ciudadanos a saber qué pasa con su presidente. Aquí no se trata de cambiar la consigna de Chávez vete ya por Chávez vente ya, no se trata de que uno quiera que Chávez se venga por razones que quiere y extraña a Chávez. No se trata de eso. Se trata de un problema político, el problema de las decisiones de Estado que se tienen que adoptar y de la forma como se han adoptado. Yo no soy experto constitucionalista, yo lo que soy es firmante de la Constitución, pues yo estuve allí como representante del soberano, y allá había campesinos, allá había estudiantes, allá había amas de casa, allá había cantantes como Reina Lucero y como otros, había artistas, ahí estaba la esposa de Ali Primera, y había deportistas en la Asamblea Constituyente, políticos profesionales. No todos los que estábamos ahí éramos expertos constitucionalistas, pero sabemos qué fue lo que redactamos, sabemos qué fue lo que firmamos y estuvimos presentes en los debates. Y en ninguna parte del espíritu del constituyente, ni de forma escrita, ni de forma que se pueda inferir entre líneas o de la interpretación general del texto, está presente el concepto de la extensión por vía de continuidad administrativa de un mandato presidencial que fenece, que tiene un término, porque bueno, tiene un inicio y tiene una terminación. Por más que se haya reelecto al presidente, yo ahí tengo mis diferencias con quien empieza la contra. Bueno, no creo que por extensión puede decirse que los demás están reelectos también. No, evidentemente que no. Esos ministros tienen que ser ratificados o nombrados, pero efectivamente la Constitución privilegia el concepto de la voluntad popular. Eso es verdad. Nadie está pidiendo aquí que le quiten a Chávez los 8 millones de votos que obtuvo y que el primer finalista, Capriles que agarre el trono. No se trata de eso, porque no estamos en el concurso de belleza, ¿verdad? Aunque a veces los políticos responden preguntas como la reina de belleza. No se trata de eso. Se trata de que tiene que privilegiarse el origen, que es el voto popular, de aquellos funcionarios que vayan a encargarse de la presidencia mientras el titular no pueda, o el presidente electo. En este caso, a mi modo de ver, la lógica me indica que tendría que haber sido Diosdado Cabello, y esto no es un problema de gusto, porque si es por gusto, no hubiera puesto ni a Maduro ni a Diosdado, pero quién sabe, ¿no? Porque a veces uno prefiere, fíjense, y aquí lo que dice Margarita, pero yo lo voy a decir, y a lo mejor me van a pitar, a mí no me importa, pero yo prefiero a veces a Chávez sin el chavismo que al chavismo sin Chávez.
Uno no sabe qué es peor, de verdad. Entonces es un problema de cómo alguien que tiene el voto popular como respaldo debe asumir o no la función mientras el presidente seguramente, porque ciertamente hay un vacío con respecto a la figura del presidente electo. Nosotros en la constituyente no previmos a lo mejor, o no se previó de manera adecuada, o no se resolvió de manera adecuada el problema que planteó Claudio Fermín cuando habló de que no tenía sentido declarar la ausencia temporal del presidente electo, pero hoy estamos viendo que como que sí tenía sentido, porque tenemos un caso que no pensamos que se nos iba a presentar, y se presentó, y resulta que Chávez no es inmortal. Resulta que tiene un problema grave, y resulta que no pudo llegar a juramentarse. Entonces, creo que allí fallamos. Ahí quizás no se previó, pero para eso están los mecanismos que la Constitución señala de la enmienda o de la reforma. Abordaremos ese debate, con el temor que yo le tengo en este momento a que me toque mi Constitución, porque pudiera salir un esperpento que quién sabe porque resulta que esta Constitución es como la malquerida. No la querían unos y ahora no la quieren otros. Unos se alzaron contra ella y ahora otros la desconocen. Resulta que lo que tenemos que hacer con la Constitución es quitarle el papel celofán, porque para el gobierno la Constitución se ha convertido en una especie de zapato 41 en un pie 43. Le queda apretada. Ya la Constitución no le sirve a los planes que el gobierno tiene para, justificar el modelo político que tenemos en Venezuela. Yo le voy a decir algo. Yo no quiero que Chávez muera, pero sí quiero que muera el modelo político que se ha hecho en nombre de la Constitución. El modelo, digamos, de carácter autoritario, personalista, mesiánico, clientelar, esa confiscación de la idea socialista que hemos tenido en Venezuela, porque yo soy una persona de izquierda todavía, y me gustaría un mundo sin derecha e izquierda, pero mientras exista alguien de derecha en el mundo, pues aquí estaré yo. De izquierda moderada, como ustedes quieran llamarlo, de izquierda no chavista, como lo quieran llamar, pero con la idea que puede haber un mundo mejor, que ese mundo es posible, y que lamentablemente esta Constitución que se hizo pensando en esa perspectiva, se ha apartado, pues, a mi modo de ver, de ese camino. Esa es otra discusión. Creo que hoy en día el dilema en Venezuela no es entre izquierda y derecha, porque no toda la derecha está en la oposición ni toda la izquierda está en el gobierno. El dilema que tenemos hoy es entre constitución, entre democracia y autoritarismo. Ese es el dilema que tenemos los venezolanos hoy frente a lo que está pasando en Venezuela. Ahora, de aquí en adelante, el problema de la información. Fíjense ustedes, a Globovisión le abre un expediente porque supuestamente no presentó los artículos de la Constitución de manera integral. Pero es que si al caso vamos, como decía Luis, habría que abrirle un expediente también a Venezolana en Televisión porque no ha querido presentar más el discurso completo de Chávez. Y resulta, vaya paradoja, que quienes están reivindicando lo que Chávez dijo el 8 de diciembre son los factores críticos del gobierno, y quienes pretenden esconder que no se escucha mucho son quienes están en el poder. Es tal el estado de fidelidad perruna que se respira en el chavismo, malentendido ese concepto, que le tienen miedo incluso a cumplir la voluntad de Chávez, porque tienen miedo de que Chávez se recupere y le reclame que por qué cumplió su voluntad. Ese es el drama que tiene el chavismo, y por eso han dado esta voltereta constitucional, para ganar tiempo, para ver qué pasa en el interín con la salud de Chávez. Si Chávez se recupera, pues regresó y no pasó nada y todos somos fieles. Si Chávez, lamentablemente, no puede seguir ocupando la presidencia, bien porque fallezca o bien porque no está en condiciones, pues entonces le dimos todo el tiempo y fuimos fieles con él en darle el tiempo. Y entonces resulta que en Venezuela el problema no es quién le pone el cascabel al gato, sino quién se le quita. Ese es el problema que tenemos. Entonces el chavismo está y sigue sometido todavía al chantaje emocional, político, ideológico de la figura de Chávez. El chavismo o el chavecismo, como dice Luis Mayor, está chantajeado. Y ese es un chantaje que yo viví, y ese chantaje fue el que me impidió romper cuando tenía que romper definitivamente. Yo salí del gobierno en el 2007 y miren que le di vuelta al asunto para romper definitivamente con el gobierno. Tuvieron que pasar muchas cosas como para uno tomar la decisión. Y no crean que no me acostaba y me levantaba pensando qué iba a hacer conmigo, qué iba a hacer con esa decisión que me estaba dando vueltas en la cabeza todos los días, toda la noche. Pero finalmente tomé la decisión. No soy un héroe de la patria, pero puedo dormir tranquilito. Soy un héroe para mí en ese sentido, que logré recuperar el sueño que tenía perdido porque no había tomado esa decisión. Entonces, allí hay gente como uno,
gente que es demócrata. En el chavismo no todos son autoritarios, ni todos son militaristas. En el chavismo hay gente demócrata. En el chavismo hay gente que cree en la tolerancia, que cree en el pluralismo. Hay gente que cree en la diversidad, porque uno conversa con ellos y porque uno los conoce. El problema es ese chantaje que sigue funcionando. Ahora, ese chantaje funcionará después de Chávez. Después que Chávez no esté como figura principal en este momento político, tengo mis dudas. Tengo mis severas dudas, porque entonces vienen los intérpretes. ¿Cuántos intérpretes en Argentina y fuera de Argentina no hay del peronismo después de su muerte? Yo creo que en este momento, si el chavismo se mantiene unificado, es porque ciertamente, y es una verdad de perogrullo, podemos decir, porque no tiene razones para dividirse. No hay ninguna razón para que el chavismo se divida hoy en día. Hay un problema también de instinto de conservación. El chavismo sabe que la división es el camino a la pérdida del poder, y la pérdida del poder es el camino a que en Venezuela comience entonces la etapa del pase de factura, el péndulo hacia el otro lado. Entonces evidentemente que existe ese temor. Ellos saben que tienen que mantenerse unificados, porque además aquel que dé el paso en la dirección de dividir al chavismo va a pagar también las facturas que del mismo chavismo se van a producir. Entonces, allá adentro en este momento, yo sí creo que hay un ambiente de unidad a mi modo de ver, a conveniencia, porque efectivamente Diosdado Cabello no es igual que Nicolás Maduro. Vienen de historias distintas, vienen de realidades distintas, y Maduro ciertamente es una persona que ha logrado proyección internacional y además tiene vínculos muy cercanos tanto con Cuba como con Brasil. Diosdado Cabello va a Cuba, ellos se sonríen, se mastican, pero no se tragan. Diosdado Cabello tiene de izquierda lo que yo tengo de magallanero. Yo soy del Caracas. Y yo digo a mis amigos chavistas, a mis amigos sectarios del chavismo, yo les digo que se dejen de eso, porque uno no se imagina las vueltas que puede dar el mundo. Imagínense ustedes que dentro de unos años aquí pudiéramos ver un partido formado por María Corina y Diosdado. ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia ideológica? ¿O qué diferencia en la gestión de un gobernador del chavismo hoy en día con uno de la oposición? Y vayamos a Miranda, salvo en algunos casos que hemos visto que Capriles ha hecho, digamos, énfasis en el tema educativo, en el tema social también. Ha tenido una gestión que logró superar muchos de los problemas heredados de la gestión de Cabello. Pero en general, las gobernaciones aquí han repetido lo que hemos visto durante todos los años, en la Cuarta República y en la Quinta: el clientelismo, el manejo de la miseria humana. Aquí así que lejos estamos pues de que podamos decir que en Venezuela hay un modelo socialista. En Venezuela lo que tenemos es un modelo autoritario, lo que tenemos es un culto a la personalidad exacerbado, y bueno, así como hay gente que tiene mala bebida, hay gente que tiene mal poder. Chávez está viviendo lo que está viviendo porque tiene mal poder. Tendríamos que crear una organización llamada Poderosos Anónimos para darle tratamiento a las personas que, como él, se aferran al poder por encima de la vida misma. Ese es el problema que tenemos. Un presidente que no fue capaz de admitir que tenía una enfermedad más fuerte que él. Un presidente incluso que lamentablemente, porque está postrado, pues recuperándose, ojalá se recupere, incluso no dio una muestra de mayor confianza política a sus compañeros, ¿vale? a quienes lo han acompañado durante todos estos años. Y entonces vimos que la supuesta fortaleza de la revolución bolivariana terminó siendo su debilidad. Un líder fuerte, un líder mesiánico, omnipotente, omnipresente, que trascendía la república y que rodaba por América Latina como la espada, bueno, termina siendo débil frente a una enfermedad y no dejó preparado el terreno para eso. Y entonces el chavismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, tuvo que comenzar a forjar el concepto de liderazgo colectivo, para el cual no está educado. No está educado ni arriba ni en toda la estructura. Y fíjense ustedes, ahora tienen que hacer primarias para las elecciones de alcalde, porque no está el dedo de Chávez. La democracia digital ya no se puede practicar allí.
porque no está el Chávez que diga quién es el alcalde de Guadualito o de San Juan de los Morros, no está ese Chávez. Entonces tiene que haber elecciones, porque de lo contrario ahí sí podemos comenzar a ver la implosión del chavismo por la base, lo cual sería bastante delicado. Nosotros también entendemos la situación que vive el pueblo chavista. Al pueblo chavista le han venido dando la información a cuentagotas, y han venido dando una información, bueno, sobre un estado particular sin mostrar el panorama completo. Nos dicen que el presidente, bueno, amaneció mejor hoy, que está asimilando el tratamiento para la insuficiencia respiratoria, pero no nos dicen cuánto tiempo puede permanecer en esta situación. No tenemos claro el panorama. Por el camino que vamos, esta decisión pudiera interpretarse como una decisión que quizás tenga vigencia por los próximos 3 o 4 años, pero yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque la realidad termina siendo más fuerte que las decisiones, termina siendo mucho más fuerte que las decisiones. Y cuidado si en el corto, mediano plazo, más corto que mediano, veremos al Tribunal Supremo de Justicia revisando lo que decidió, y veremos a la Asamblea Nacional revisando también lo que decidió, porque en la democracia tan importante es la forma como el fondo, forman parte de lo mismo. O sea, fondo y forma no pueden estar separados de un Estado democrático. Y realmente hasta ahora lo que hemos visto es una manipulación de la Constitución. La han convertido en una especie de goma de mascar, en una especie de plastilina, y aquí se han volteado las cosas. En lugar de los políticos, de los poderosos, de la gente que integra los poderes públicos, amoldarse a la Constitución, amoldan la Constitución a ellos. Y entonces la han convertido en una especie de plastilina, una especie de chicle, en una especie de goma de mascar, que la llevan en la boca pero para hacer bombita. No la llevan en la boca para cumplirla, para respetarla, para darle el honor que se merece un documento que fue discutido por el soberano y que fue aprobado en referéndum. Porque yo sí quiero recordar y reivindicar ese proceso constituyente con todas las fallas que pudo tener. Aquí en Venezuela no se ha dado un debate más amplio, que yo recuerdo, que el que se dio durante el proceso constituyente. Aquí hubo lobby de los que estaban a favor del aborto, aquí hubo lobby de los que estaban en contra del aborto, aquí hubo lobby de los campesinos, hubo lobby de los empresarios de la tierra, hubo lobby de los trabajadores, hubo lobby de los estudiantes, hubo manifestaciones para llevar propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente, y muchas de ellas, bueno, las mujeres, imagínense. Y paradoja, nunca habíamos tenido tantas mujeres con poder y nunca antes se había vulnerado tanto el derecho de las mujeres, el caso de la jueza Fiu. Fíjense ustedes, de nada vale entonces el tema de tener mujeres en el poder si no son capaces de ejercer el poder que se les dio. Pero yo reivindico ese proceso. Ahora, ¿qué hacer de aquí en adelante? Yo creo que no se puede perder la brújula. Yo creo que no se puede estar buscando atajos para darle respuesta a esta situación. Tiene sentido que nosotros, en nombre del desconocimiento del vicepresidente y de las decisiones que está adoptando, podamos retrotraer al país a momentos como los que se vivieron en el año 2002. Es un debate que hay que dar, ese es un riesgo que tenemos. Yo no estoy diciendo que no hay que protestar, no estoy diciendo que no hay que salir a la calle. Lo que estoy diciendo es que hay que actuar con responsabilidad política. Y yo, hasta que me demuestre lo contrario, creo que en Venezuela es posible cambiar de gobierno por la vía electoral. Creo que es la vía, me perdonan la redundancia, más viable todavía. Y creo que a la oposición lo que le sale es esperar. Vamos a matarnos en la calle para que Diosdado sea presidente. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a las calles a parar el país para que Diosdado no se asuma la presidencia. Eso es lo constitucional. Pero le sale a la oposición estar en la calle para eso. Ese es el logro que se va a obtener. ¿Cuál sería el beneficio? Yo creo que lo que a la oposición le sale es llenar los vacíos de propuestas que tiene. Es lo que le corresponde a la oposición. Terminar de entender el país que está bajo el momento del chavismo. Ese país que tenemos. Un país donde efectivamente se sigue manifestando una opción como la del chavismo, que bueno, que nació de la voluntad popular, eso está allí, que tiene su arraigo popular. La oposición tiene que seguir entendiendo el país que tenemos y tiene que seguir preparando una propuesta que sea capaz de mejorar la propuesta del chavismo y prepararnos para unas elecciones. Yo creo que no vamos a tener elecciones en el mediano plazo. A la oposición le sale ganar tiempo en ese sentido, organizarse y llenar los vacíos que tiene en este momento. Es lo que yo creo.
Lo demás es pensar que por vía del atajo se puede lograr soluciones que no se van a lograr. Mire, si no logramos que la gente saliera a votar, yo quiero ver si vamos a lograr que la gente salga a la calle a rebelarse contra lo que está pasando. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Ahora, es un problema de fuerza. Un problema de fuerza, es un problema de organización, y ya los actores políticos como tales tendrán que tomar sus decisiones. Yo soy un actor político, pero de segundo, tercer plano. Los actores políticos principales tendrán que tomar sus decisiones. Bueno, a mí hay un tema que yo quiero abordar, y es un tema delicado porque seguramente me lo van a preguntar, y es el tema de mi hermano el ministro. Yo hablo con mi hermano Ernesto, con el ministro hablo poco. Hablo de los temas familiares, hablo de los temas que tienen que ver con nuestra relación como hermanos que somos, y muy pocas veces toco este tema porque, bueno, no me va a dar ninguna información, ¿verdad? Que es lo que yo quisiera, bueno, que me dé una información. Me dio una entrevista y lo que hablo con él lo hablo en público. Ya de lo que tiene que ver con esto lo hablamos en público. Y yo le quiero decir a ustedes lo siguiente: a mí en el Twitter me mandan muchos mensajes contra él, lo insultan, y seguramente le llegan mensajes insultándolo también. Lo que yo le puedo decir es que a nosotros nos educaron en nuestra casa a hacer, a pensar y a actuar de acuerdo a nuestra conciencia. Él está actuando de acuerdo a su conciencia, él es mayor de edad, toma sus decisiones. Ojalá algún día llegue a conclusiones como las que yo llegué. Cada quien vive su proceso, nadie aprende en cabeza ajena. Ahora, lo que yo sí les puedo decir es que está actuando con la honestidad con la cual actuamos los Villegas en este país. Eso es lo que le quiero decir. Gracias.